Bien, comencé a grabar, así es que iniciamos la clase. La semana pasada nosotros terminamos de ver, como ya les adelantaba, lo que es el aspecto general del acto jurídico. Vimos sus clasificaciones, vimos también los elementos de la esencia de la naturaleza, los elementos accidentales. Mencionamos los requisitos de existencia y de validez, y hoy vamos a iniciar con el estudio, quiero bajar esto, de cada uno de esos requisitos de existencia y de validez. Yo les había mencionado, les había dado un tráiler más o menos de lo que se nos venía en la asignatura. Y también vimos el programa. Y en el programa también se hacía alusión al estudio profundizado de cada uno de estos requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. Vamos a ir en orden entonces, como ya les había indicado. Vamos a ir en orden en el estudio de estos elementos, de estos requisitos. Pero antes, quiero que ustedes me cuenten. ¿Qué son los requisitos de existencia? Son como lo que necesita algo para que eso pueda ser como efectivo o pueda tener, no sé si validez, pero para que pueda ser como completo y se pueda llevar a cabo el procedimiento como corresponde. Porque si uno de esos requisitos falta, no se puede llevar como corresponde el contrato, el trato o X cosas. Bien, Constanza. Muchas gracias. Y me gusta que lo expliquen a partir de sus palabras. Constanza me acaba de decir lo que ella entiende por requisito de existencia. Muy bien, esa es la idea. Ya, no que me lean el concepto que yo les doy, sino que la idea es que me digan qué es lo que entienden ustedes por requisito de existencia. Y está bien, Constanza. Pero precisándolo un poquito más, el requisito de existencia es aquel esencial para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Es lo mismo que dijo Constanza, pero con palabras más técnicas. El requisito de existencia lo que le permite al acto jurídico es protección por parte del derecho. Que el derecho lo reconozca y le permita producir sus efectos jurídicos. Esa es la importancia del requisito de existencia. Si un acto jurídico no cumple con todos estos requisitos de existencia, el acto jurídico no existe para el derecho. Por lo tanto, no va a poder producir los efectos jurídicos que quieren las partes. ¿Y el requisito de validez? Yo lo que entiendo se refiere a que lo que se está haciendo el contrato, por ejemplo, que no caiga sobre sobre un objeto ilícito o que sea por vicio. Así ¿Ya? como, Pero en general, pero como decía usted en la otra clase, pues, eso de que, por ejemplo, yo no puedo vender los derechos de alguien más porque no tendría validez. Como, eso es como lo que entiendo, más o Creo menos yo. que los requisitos de validez vendrían siendo como pueden hacer a la vida del derecho, pero no va a producir efectos jurídicos. ya va por ahí la cosa. Pero más que producir, muchas gracias Benjamín y Valentina, más que no producir efectos jurídicos, ¿ya? Estos efectos van a ser transitorios en el tiempo. Porque cuando un acto cuando un acto cumple con sus requisitos de existencia, ya el derecho le está reconociendo existencia, valga la redundancia, y le está permitiendo producir efectos. En el fondo el requisito de existencia es el que permite que el acto empiece a producir efectos. Pero el requisito de validez le da firmeza en el tiempo a esos efectos. Lo que permite el requisito de validez es que los efectos permanezcan, que el acto no sea invalidado, y que por lo tanto, como los efectos van a permanecer en el tiempo, se va a cumplir el objetivo que tenían las partes. Y el acto va a poder cumplir su finalidad y va a poder extinguirse cuando corresponda. No se va a extinguir antes de que termine de producir sus efectos.
ese es el fin del requisito de validez. En el fondo, el requisito de existencia le permite nacer al acto y el requisito de validez le permite desarrollarse al acto. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya, estupendo. Pero los efectos comienzan a producirse con el cumplimiento del requisito de existencia, ¿ya? Y terminan de producirse con el cumplimiento de los requisitos de validez, ¿ya? Para que en el fondo el acto no quede a medias. Esa es la idea del requisito de validez. El acto produzca todos sus efectos y se extinga cuando corresponda, y por lo tanto el acto va a cumplir con todos los objetivos que querían las partes. Si el acto no cumple con los requisitos de validez, el acto va a quedar a medias, ¿no? Van a hacer, pero en cualquier momento se va a extinguir y no se sabe, probablemente no se pueda en el fondo cumplir con los fines que querían las partes, porque el acto va a quedar antes sin efecto. Bien, ya sabemos entonces de lo que estamos hablando. Ahora sí, denme un minuto, que entran y me desconcentran porque me suena esa campanita. Y ahora sí, están todos adentro. Ahora sí, entonces, vamos a comenzar con el análisis del primer requisito de existencia, que es la voluntad. Para estudiar este primer requisito de existencia, tenemos que hacer una distinción conforme con las clasificaciones, la primera clasificación que nosotros estudiamos del acto jurídico. ¿Quién se acuerda de a qué se refiere el acto jurídico unilateral y el bilateral? ¿Qué es el acto jurídico bilateral? ¿Es aquel que qué? Profe, el unilateral es que solo necesita que una persona lo haga, mientras que el bilateral necesita que dos o más personas o entes estén de acuerdo para el contrato allá. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Efectivamente, el acto jurídico unilateral es aquel que requiere de una sola voluntad para nacer, a diferencia del acto jurídico bilateral, que es aquel que requiere de dos o más voluntades para nacer. ¿Y el contrato unilateral? ¿Será lo mismo? Bueno, Tiene obligaciones recíprocas. el unilateral, uno obligado. El bilateral, obligaciones recíprocas. Gracias, Connie. Pero efectivamente ese es el criterio de clasificación del contrato. Unilateral, una parte obligada; bilateral, ambas partes se obligan recíprocamente. Contrato. Acto jurídico unilateral, uno manifiesta su voluntad; acto jurídico bilateral, ambos manifiestan su voluntad. Y es así también como nosotros lo vamos a estudiar acá. Porque el acto jurídico unilateral requiere solo de una voluntad, a diferencia del acto jurídico bilateral, que otra vez se me quedó pegado el PPT, que ya no habla de voluntad, habla de consentimiento. ¿Ya? Cuando estamos frente a un acto jurídico bilateral, hablamos de consentimiento. ¿Ya? El consentimiento es un acuerdo de voluntades, es decir, ya ahí vemos plasmada la concurrencia de más de una voluntad, en el consentimiento. Y en la voluntad propiamente tal, ahí tenemos solo un sujeto manifestándose. Pero ambos son parte del mismo requisito de existencia. En el fondo, cuando estudiamos la voluntad, también estudiamos el consentimiento. Por separado, obviamente, porque cada uno tiene sus propias características, pero forman parte de un mismo requisito de existencia. Primer requisito de existencia es la voluntad o el consentimiento, dependiendo del tipo de acto jurídico que estamos celebrando. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿No he dicho nada aún? Profe, Ya, genial. Lo que he estado haciendo es ir tanteando, uniendo con lo que ya hemos visto, para ir tejiendo una red más amplia de conocimiento. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la voluntad.
Nosotros cuando definimos el acto jurídico, dimos también un concepto bien cortito de lo que era la voluntad, ¿cierto? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? En general, ¿qué es la voluntad? Yo digo, yo tengo la voluntad de hacer esto. Querer hacer algo. Es la acción de Era la obligarse pretensión. a uno mismo a hacer La algo. intención es una intención, ¿cierto? La voluntad es la intención de hacer algo. Si lo llevamos al acto jurídico, la voluntad es la intención de celebrar un acto jurídico. Profe, ¿Sí? yo por voluntad entendía como poder hacer, como crear derechos y obligaciones. Sí, también, claro, sí. De hecho, ese es un efecto jurídico. La creación, el nacimiento de derechos de derechos y obligaciones, perdón. ¿Ya? Nacimiento también ahí lo diferenciamos con adquisición, dependiendo si se trataba de un derecho preexistente o un derecho nuevo. Pero está bien, vinculándolo a un tipo de efecto jurídico, la voluntad es la intención de producir efectos jurídicos. ¿Cómo? A través de la celebración de un acto jurídico. Nos lleva a lo mismo en el fondo. Siempre estamos dentro de lo mismo. Y también como nosotros lo vimos cuando definimos el acto jurídico, dijimos que es esencial que esta voluntad, que esta intención se manifieste, que se exteriorice, que no quede solo en la voluntad de hacer algo internamente, ¿ya? Porque la voluntad nace internamente en los sujetos, ¿ya? Cuando yo quiero hacer algo lo pienso, digo, uy, sí, yo podría celebrar este acto jurídico, me falta una mesa en la casa, podría comprarme una mesa, pero no basta solo eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Quizá publicar por ahí, busco una mesa, o ir a un persa, o ir a algún establecimiento, ¿cierto? Y decirle al vendedor de mesas, señor, quiero una mesa. ¿Ya? Primer requisito de la voluntad, entonces, debe manifestarse. ¿Ya? Como requisito del acto jurídico también. Recuerden que la voluntad es un requisito de existencia del acto jurídico. La voluntad, entonces, para que sea perfecta, debe manifestarse. Es decir, debe exteriorizarse. Esta exteriorización puede ser expresa o tácita. Si no entienden algo, por favor me pregunten. Puedo entonces, primer requisito de la voluntad, son dos requisitos, ¿ya? Están ahí en el mapa. Debe manifestarse y debe ser serio. Vamos acá arriba. ¿Cómo se puede manifestar o exteriorizar la voluntad? De manera expresa o tácita. Se manifiesta expresamente cuando se declara en palabras, ¿ya? O a través de palabras, de manera explícita. Sea vía oral o escrita. Y a un destinatario específico. Ahí la voluntad se entiende manifestada expresamente. Cuando se declara explícitamente a través de palabras, de forma oral o escrita, y a través, perdón, y dirigida a un destinatario específico. Ahí se entiende que la voluntad, acá ustedes tienen que siempre pensar en que estamos hablando de la voluntad de celebrar un acto jurídico, ¿ya? La intención de celebrar un acto jurídico. Entonces, en el ejemplo que yo les señalaba, que es un ejemplo bastante simple, ese de la mesa, yo puedo ser vendedor o comprador. Normalmente la oferta la hace el vendedor. Y un ejemplo, una persona quería entonces
comprarse una mesa. ¿Ya? Y fue a caminar al Persa Biobío. Yo no sé si todos conocen acá el Persa Biobío, pero es un lugar, yo soy de Santiago. Es un lugar que está allá en San Diego, donde venden muchos muebles. ¿Ya? Hay mucha oferta ahí. Entonces es común que cuando uno busca un mueble, va al Persa Biobío porque ahí hay varias opciones. Entonces uno va caminando, mirando muebles, y los vendedores de muebles se acercan y le dicen, ¿qué es lo que busca, señor? Mire, aquí tiene mesa barata, tengo silla, muy buena calidad. ¿Qué está haciendo ahí el vendedor? Está manifestando su voluntad de manera expresa. Se está dirigiendo directamente a un posible comprador, ¿ya? Y le está realizando una oferta, le está diciendo, cómpreme un mueble, ¿ya? Yo le voy a señalar, si usted me manifiesta interés, yo le voy a indicar cuáles son los valores, las características, pero le está en el fondo manifestando su voluntad, su intención de celebrar un acto jurídico con él, ¿ya? Que es la venta del inmueble, del mueble, perdón. Felipe. Profesora, buenos días. Hay un compañero que está en sala de espera. Sí, acabo de ingresarlos, es que están ingresando a cada rato, no sé Ya, si, muchas gracias. no sé si se salen y entran o están todos ingresando atrasados, pero estoy explicándoles, ingresan y me interrumpen. Entonces por eso espero a terminar de explicarles para hacerlos ingresar, porque si no me están interrumpiendo constantemente. ¿Hasta ahí, clarito? ¿Sí? Sí, profe. Por otro lado, también la manifestación de voluntad puede ser tácita. Ya sabemos en qué consiste la manifestación de voluntad expresa. Directamente a través de palabras y de forma explícita, de manera oral o escrita, se manifiesta, se exterioriza esta intención de celebrar un acto jurídico. Si lo llevamos, por ejemplo, al acto jurídico unilateral, porque el ejemplo que les di yo es de acto jurídico bilateral. Si lo llevamos a acto jurídico unilateral, podría ser la redacción de un testamento. Por escrito, de manera expresa, cumpliendo ciertos requisitos que la ley señala. Y le dejo mis bienes a don Juanito y a mis hijos los distribuyo de tal y tal manera. Manifestación de voluntad expresa. A través de un testamento, vía escrita. Nada más que eso. Pero también hay otra forma, otra modalidad de manifestar la voluntad, que es tácitamente. Se entiende que se manifiesta tácitamente la voluntad cuando se ejecuta un comportamiento, también requiere exteriorizarse, es necesaria la ejecución de un comportamiento. Cuando se ejecuta un comportamiento, entonces, que no va dirigido a un destinatario específico. No es directa como la expresa. Yo voy, lo digo, ¿ya? Y señalo a quién va dirigido, por ejemplo, respecto de quién se van a producir los efectos, como en el testamento, como les señalé. Acá no, la tácita no tiene un destinatario determinado. Pero siempre, siempre, la manifestación tácita requiere de la ejecución de conductas concluyentes e inequívocas. Conductas concluyentes e inequívocas. En eso consiste la manifestación de voluntad tácita. A una persona indeterminada, pero siempre conducta concluyente e inequívoca. Ahora voy a explicar de qué se trata eso. ¿Cuándo se entiende que la conducta es concluyente? Cuando no hay dudas respecto de que esa conducta se trata de una manifestación de voluntad. Es decir, la conducta sí o sí está vinculada
con la manifestación de un acto jurídico. No puede tener otro fin que no sea la producción de efectos jurídicos. O sea, no hay duda de eso. Es una conducta concluyente. Esa persona no está diciendo nada, pero está realizando un acto con su voluntad, está ejecutando un acto, una acción, que inequívocamente a uno lo lleva a decir, ah, sí, quiere celebrar un acto jurídico. O, ah, está aceptando los efectos de un acto jurídico. Ejemplo clásico, la aceptación de una herencia o legado. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes, ¿qué dijo? Cuando un heredero todavía no se hace la posesión efectiva, ningún heredero ha dicho nada respecto a aceptar bienes. Pero ¿qué hizo un heredero? Se llevó un bien del causante. Estaban velando al causante, estaba ahí el cajón, todos llorando. ¿Y qué hizo el heredero? Pescó... No pescó, tomó. Tomó las llaves del auto del causante. Tomó las llaves del auto del causante, se las echó al bolsillo, salió y se llevó el auto. Eso es una aceptación tácita. ¿Por qué está aceptando tácitamente? Porque el heredero, ¿ya? ¿Y qué hizo? Está usando un bien del causante. Si está usando un bien del causante, es porque en el fondo está asumiendo su calidad de heredero y está asumiendo que él tiene derecho para hacer ese uso. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es una conducta concluyente. Está aceptando los efectos. Porque está aceptando la herencia. Tácitamente la está aceptando. Está reconociendo en el fondo que tiene ese derecho. Además de estas conductas, ser concluyente requiere ser inequívoca. ¿Qué significa que sea inequívoca? Que no pueda llevar a una conclusión contraria. Es decir, la conducta no nos puede llevar a pensar, ah, no, pero no quiere celebrar el acto. Él con esa conducta está señalando que no quiere celebrar el acto. Es imposible. Inequívocamente, a través de ese comportamiento, de esa conducta, deja muy en claro, muy en evidente que el sujeto sí quiere celebrar ese acto jurídico, que sí quiere producir esos efectos. Es imposible, en el ejemplo que les daba, es imposible pensar que el heredero está rechazando la herencia, si está haciendo uso de los bienes del causante. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Ya, perfecto. Ahora, ustedes se preguntarán, quizá, ¿y la aceptación expresa y tácita tiene el mismo valor? ¿Ambas tienen el mismo valor? Por regla general, el Código Civil les reconoce el mismo valor. Esto queda en claro, por ejemplo, en los artículos que les señalo acá, en el 2124 y en el 1241. El 1241, a propósito del mismo acto que usé yo, como ejemplo, 1241 dice, la aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se toma el título de heredero. Se celebra la posesión efectiva en el fondo. En la posesión efectiva se incluyen los herederos que van a aceptar la herencia. Y expresamente cada uno está reconociendo su calidad de heredero. Y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de heredero. ¿Ven? Es exactamente lo mismo que les comentaba yo, que están velando al pobre causante, ahí todos llorando, y que hizo el heredero, fue y tomó un bien del causante y se lo llevó. Si el heredero no hubiera tenido tal calidad, no puede hacer eso, no tiene derecho a hacer eso.
Lo mismo, en el 2141. Ah, no, 2124. 2124. Dice, a propósito del mandato, dice, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandatario es a quien se le encarga la ejecución de un acto. Mandante es quien encarga la ejecución del acto. De un negocio, qué sé yo, de un negocio que él no puede ejecutar por sí mismo, le dice al otro, oye, señor mandatario, ¿podrías tú celebrar este acto en mi nombre para que el acto produzca efectos en mi patrimonio, yo mandante? Eso es mandato. La aceptación del mandatario puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Lo mismo, lo mismo. Aunque mandato es bilateral, requiere de un acuerdo de voluntades, del mandante que encarga la gestión y del mandatario que acepta. Mandantes normalmente, regla general, mandante encarga la gestión expresamente. Se dirige a un sujeto que va a ser el mandatario y le dice, por favor, puedes ejecutar este acto. Y el mandatario puede aceptar expreso o tácitamente. Va a ser expreso cuando le diga, bueno, señor mandante, yo quiero ejecutar el acto, yo lo ejecuto. Y va a ser tácito cuando no dijo nada, pero fue y materialmente ejecutó el encargo. Listo, manifestación tácita. Realizó una conducta concluyente e inequívoca. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí dudas? Ah, profe, ¿podría explicar lo último? Así lo último que dijo antes de que me ¿Del confundí ahí un mandato? poco. Sí, Claro, el mandato es exactamente lo mismo que les comentaba a propósito de la aceptación de la herencia o legado. ¿Pero qué le confundió Benjamín? ¿Hasta dónde llegó? y que cuando dijo como cuando, como cuando eran iguales, como que la calidad, como que aceptaba. Ahí como que me Ah, confundí. claro, en cuanto al valor jurídico que tienen. ¿Ya? ¿Qué valor les da la ley a la manifestación expresa y a la tácita? En el fondo, la idea es, ante el derecho, ¿la manifestación expresa produce los mismos efectos que la manifestación tácita? Porque puede que legalmente no, puede que la ley diga no. La manifestación expresa tiene mayor validez que la manifestación tácita de voluntad. Pero no, valen lo mismo. Por regla general, da lo mismo que yo manifieste mi voluntad de manera expresa o tácita. Salvo cuando la ley requiere expresamente manifestación de alguna de estas dos formas. Por regla general, manifestación expresa y tácita valen lo mismo, son ambas igual de válidas. Salvo cuando la ley dice, por ejemplo, se necesita manifestación expresa. ¿Y esto cuándo ocurre? Y siempre, siempre se necesita norma expresa que lo señale, norma expresa que haga la distinción. Si no tenemos norma expresa, ambos tipos de manifestación valen por igual. Ambos producen los mismos efectos. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la prueba. Va a ser más fácil, siempre va a ser más fácil probar la manifestación expresa que la manifestación tácita. Porque para acreditar que se manifestó tácitamente una voluntad, yo tengo que acreditar que se realizaron conductas concluyentes e inequívocas. Es difícil, porque son acciones. ¿Cómo pruebo yo un acto si no tengo una constancia? A diferencia de la manifestación expresa, que normalmente se hace por escrito, y yo como prueba tengo el documento. Pero cuando es manifestación tácita, ¿qué tengo? No tengo nada. Puedo tener testigos, pero si no hay testigos, es más complejo acreditar la manifestación tácita de voluntad. Pero ambas valen lo mismo, por regla general. Salvo, por ejemplo,
En el artículo 1511, el artículo 1511 habla sobre la solidaridad. Nosotros hemos hablado de la solidaridad. Dijimos que la solidaridad es un elemento accidental. Y en general, todas las modalidades que son elementos accidentales, por lo tanto deben incluirse en el acto a través de cláusula expresa. ¿Qué es la cláusula expresa? Es una manifestación de voluntad expresa. Las modalidades no se presumen. Por lo tanto, las modalidades en general requieren de manifestación de voluntad expresa. Deben manifestarse de manera explícita, normalmente por escrito en el contrato. Ellas exigen, como ya les señalé, manifestación de voluntad expresa sí o sí. No puedo yo incluir en un contrato una modalidad, un plazo, una condición de manera tácita. No se puede, porque son elementos accidentales que requieren cláusula expresa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Todos claritos hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir? Es que no entendí muy bien eso de concluyentes e inequívocas. Claro, la conducta concluyente es aquella que si yo la analizo, ¿ya? Yo analizo la conducta, analizo el acto, ¿ya? Porque es una manifestación tácita, no dijo nada, pero ejecutó una acción. Yo analizo la acción del sujeto y necesariamente esa acción me lleva a concluir que el sujeto que realizó ese acto, ¿ya? Quería celebrar un acto jurídico. ¿Ya? Estaba aceptando o queriendo producir efectos jurídicos. Y volvemos a los mismos ejemplos. Por ejemplo, en el mandato. Si el mandatario no aceptó el mandato, pero fue y ejecutó el acto que le encargaron, ¿qué puedo concluir yo? ¿Qué concluyo yo de esa acción? Si el mandante le dijo, oye, puedes ir y celebrar esta compraventa con ese sujeto, puedes ir y venderle tal cosa mía a este otro sujeto. Y fue el mandatario, tomó la cosa y se la llevó al tercero para vendérsela. ¿Qué puedo concluir yo? Que está aceptando el mandato, ¿no? Sí. Como una cuestión obvia. Si no, no pesca, no va y no toma el bien y lo deja ahí y se va para su casa, no sé, sale a pasear, qué sé yo. Eso es una conducta concluyente, que me lleva definitivamente a pensar, ah, sí, este sujeto aceptó el mandato. No me dijo que sí, pero se llevó la cosa, por algo se la llevó, porque quiere celebrar el mandato. Está aceptando la gestión que le encargué. Eso es conducta concluyente, que sí o sí se realiza un acto a través del cual se quiere producir efectos jurídicos o se está aceptando un efecto jurídico. Y conducta inequívoca, ya, va a ser inequívoco cuando no me puede llevar a otra conclusión. ¿Ya? En el fondo, que una conducta sea concluyente e inequívoca viene a ser también como una reiteración. Pero concluyente es un poco más amplio que el ser inequívoco. ¿Ya? Concluyente se refiere a la producción de efectos jurídicos en general. ¿Ya? Ese acto lo que busca es producir un efecto jurídico. ¿Ya? Y lo inequívoco me centra en cuál es el efecto jurídico que quiere producir esa conducta. Porque los efectos jurídicos son varios. Nacimiento, adquisición, si los distinguimos, modificación, extinción, transferencia, transmisión. El concluyente nos lleva a decir, ah, quiere producir efectos jurídicos. Y el inequívoco nos dice, ¿cuál es el efecto jurídico que quiere producir? ¿Ya? Que es una conducta en el fondo que
nos lleva a otra conclusión, que, sí, este sujeto concluyentemente quiere aceptar el mandato e inequívocamente lo que está haciendo es generar el efecto que le pidió el mandante, que era celebrar una venta de la cosa. Inequívocamente este sujeto quiere vender algo, sí. Concluyentemente quiere celebrar un acto jurídico e inequívocamente ese acto jurídico es una compraventa porque le dijo al tercero, ya, son 10.000. Me encargaron esto, quizás no le dijo nada, le mostró la mesa y le dijo, son 10.000. Inequívocamente era compraventa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Más dudas, no? Ya. Quedamos hasta ahí. Vamos a break 10 minutitos y volvemos con la segunda hora. Si no hay más dudas, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Última oportunidad. Consultas, inquietudes respecto de manifestación expresa tácita. ¿No hay? Ya. Voy a poner en pausa la grabación, por favor no se salgan porque después de aceptarlos se genera un caos. Así es que no se vayan, ya, voy a pausar la grabación yo y nos vemos. ¿No hay dudas? Ya estamos claros entonces que estamos hablando del primer requisito de existencia, que es la voluntad, ¿cierto? Voluntad estudiada respecto de los actos jurídicos unilaterales. Su primer requisito, antes de eso ya sabemos que la voluntad es la intención, ¿cierto? Intención, que acá específicamente se refiere a la intención de celebrar un acto jurídico. Primer requisito de esa intención, que se manifieste, que se exteriorice. Formas de exteriorizarlas de manera expresa, ¿cierto? Que esto es de forma explícita a una persona determinada, a través de palabras, sea oral o escrita, o también puede ser exteriorizarla de forma tácita a una persona indeterminada a través de conductas concluyentes e inequívocas, ¿ya? Que nos llevan necesariamente a concluir que se quiere celebrar un acto jurídico, que se quiere producir efectos jurídicos y que inequívocamente se trata de ese efecto jurídico en específico. Ya sabemos también que tanto la manifestación expresa como la tácita producen los mismos efectos, tienen el mismo valor ante la ley, salvo en aquellos casos en que la ley exige que la voluntad se manifieste de manera expresa, como ocurre a propósito de todos los elementos accidentales del acto: solidaridad, plazo, modo, condición, representación, ¿ya? Todos los que pueden ser elementos accidentales que alteran los efectos del acto, tienen que manifestarse de manera expresa, porque son elementos accidentales que se incluyen a través de cláusula en el contrato. ¿Ya? Eso vimos la primera hora, en resumen. Ahora, ¿qué pasa con el silencio? ¿El silencio tendrá valor como manifestación de voluntad? No. La regla general, efectivamente, es que no. El silencio no otorga. Como nosotros conocemos ese dicho de que el silencio otorga, en derecho no. El silencio no constituye manifestación de voluntad. Quien nada dice, nada está otorgando, nada está aceptando. Pero hay tres excepciones. Hay tres excepciones en las cuales el silencio sí puede tener valor como manifestación de voluntad. La primera excepción, el primer caso en que el silencio puede tener valor como manifestación de voluntad, es cuando la ley le da al silencio tal valor.
cuando la ley reconoce el silencio como manifestación de voluntad. Para eso requerimos norma expresa. Necesitamos de una norma que señale que en estos casos el silencio se entiende manifestación de voluntad. Ejemplo clásico a propósito del mandato, el artículo 2125. Dice, el 2125 dice, las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, ¿ya? Como los abogados, por ejemplo, que normalmente ¿qué hacemos? Asesoramos a otro, nos encargamos de un negocio ajeno. Están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Si transcurrido un término, transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. ¿Ven? Ahí, clarito. Si una persona que normalmente por su profesión se encarga de gestionar negocios ajenos, una persona ausente le está ofreciendo una gestión de un negocio, persona ausente se refiere a alguien que no está en el lugar. Qué sé yo, desde el extranjero me están pidiendo que ejecute un acto acá en Chile. Y yo me dedico a eso, a esa gestión de negocio. Yo tengo un plazo razonable, el plazo no lo señala la ley, puede que me lo diga el mandante, ya que me está encargando la gestión. O puede también que lo considere el juez, que pasó ya un tiempo prudente, qué sé yo, un mes o 2 semanas, o un plazo desde que yo recibí la solicitud de gestión. Transcurrido ese tiempo razonable, si yo nada dije, se entiende que estoy aceptando. Miren qué riesgo. Por lo tanto, si yo estoy aceptando, si yo no dije nada, estoy aceptando y no hice nada, indemnización de perjuicio, inmediatamente. ¿Ven? Ese es el cargo por tener la profesión. ¿Ya? Eso está relacionado con el deber de diligencia en el ejercicio de mi profesión. ¿Se entiende? ¿Sí? Para que la ley entonces tenga valor, o para que la ley sea una excepción, ¿ya? Un caso en que se otorga valor al silencio como manifestación de voluntad, requerimos de una norma expresa, como el artículo 2125. Segundo caso, las partes. Las partes también pueden dar al silencio valor como manifestación de voluntad. También obviamente que requerimos de una cláusula expresa en el contrato. Y esto es más común de lo que ustedes creen. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, para la renovación de los efectos del contrato de arrendamiento. Si las partes nada dicen, el contrato se entiende renovado por igual periodo. Es muy común encontrar en los contratos de arrendamiento esa cláusula. Y que las partes ya no se preocupan después de renovar el contrato, sino que siguen pagando la renta nomás, y el contrato se entiende renovado, transcurre el plazo que pactaron en un principio, y como no dijeron que se iba a terminar, ¿no? Siguen pagando la renta y se va renovando nuevamente el contrato por el mismo periodo del contrato de inicio. También requiere cláusula expresa. Y como tercer caso, tenemos al juez. El juez también puede valorar al silencio como manifestación de voluntad. El juez también puede concluir en el fondo, obviamente que cuando se inicia un litigio, ¿ya? Cuando se inicia un juicio, ¿ya? Se presenta una demanda, qué sé yo, el juez puede concluir que un determinado acto
constituyó manifestación de voluntad. Más bien que una determinada omisión, porque hablamos del silencio, perdón. Que una determinada omisión constituyó manifestación de voluntad. Cuando el juez le da valor al silencio como manifestación de voluntad, esta figura se llama silencio circunstanciado, que es lo que les anoté acá, silencio circunstanciado. ¿Y qué es el silencio circunstanciado? Es una omisión acompañada de ciertas circunstancias externas. Por ejemplo, voy a ocupar el mismo arrendamiento como ejemplo. No se pactó por las partes la renovación tácita de los efectos. No dijeron nada. Celebraron un contrato de arrendamiento por 3 meses. De un bien mueble, porque el arrendamiento de inmuebles está mucho más regulado. Ahí no podemos aplicar silencio circunstanciado, sobre todo de inmuebles urbanos. Ahí tenemos norma especial, la ley 18.101, que no permite aplicación de estas figuras porque ya está regulada en la ley. Entonces, el juez puede aplicar estas figuras cuando no tenemos una norma legal que lo regule, cuando hay lagunas. Ahí el juez tiene más libertad de acción. Un arrendamiento de un caballo. Se arrendó un caballo por un mes, pasó el mes, el arrendatario siguió pagando la renta, el arrendador no le dijo que no quería recibir la renta, en el fondo el arrendador seguía percibiendo las rentas y nunca manifestó su intención de poner término al arrendamiento. Nunca solicitó la restitución del caballo. Y posteriormente el arrendador va y presenta una demanda en contra del arrendatario del caballo. Acción reivindicatoria. Acción reivindicatoria es aquella que le pertenece al dueño de una cosa que se ve privado de la posesión de ella porque un tercero está poseyendo la cosa. En el fondo lo que busca la acción reivindicatoria es quitarle la cosa al tercero, yo dueño, quiero quitarle la cosa al tercero para volver a tenerla yo, porque es mi cosa. ¿Qué podría alegar en este caso el arrendatario, el que tenía el caballo? Pues decirle, oye, no, pues, si aquí hubo un silencio, no se señaló ninguna cláusula de renovación del arrendamiento, pero tú tampoco nunca me pediste la restitución del caballo. Nunca se manifestó la intención del arrendador de poner término al contrato. Es más, hubo un silencio ahí, es más, yo seguía pagando las rentas mensuales y tú seguías percibiéndolas y nunca dijiste, oye, no me sigas pagando, yo quiero mi caballo de vuelta. No dijo nada. Esas serían las circunstancias externas. ¿Ya? La percepción del dinero de la renta sin ningún tipo de reclamo ni devolución. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. En ese caso, ¿qué podría el juez concluir? Que efectivamente, en virtud de esa omisión, porque ahí hubo un silencio, nunca se dijo que se quería poner término al arrendamiento, y tampoco nunca se dijo que se querían renovar sus efectos. Sin embargo, nunca tampoco se manifestó la intención de ponerle término. No se manifestó la intención de ponerle término. Entonces, ¿qué podría considerar ahí el juez? Que hubo efectivamente una manifestación de voluntad de querer seguir extendiendo los efectos del contrato. Tácitamente el arrendador estaba aceptando que el contrato siguiera produciendo efecto, porque seguía percibiendo rentas y jamás pidió la restitución del bien. Hubo un silencio ahí,
pero acompañado de estas circunstancias externas. ¿Ya? Eso es silencio circunstanciado. Y eventualmente podría el juez rechazar la acción reivindicatoria, porque no es la que procedería en ese caso. En ese caso procedería una acción por término de contrato de arrendamiento, no reivindicatoria. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas, inquietudes? Aunque sea de algo técnico que no hayan entendido, cualquier cosa. ¿Nada? Yo sé, profe. Lo que pasa es que con la acción reivindicatoria, este tercero ocupa la cosa aunque me pague o no me pague. Ya, ahí está el punto. La acción reivindicatoria tiene lugar cuando el tercero no tiene derecho a tener la cosa. Entró en posesión de ella sin tener ningún título que lo legitime. Me tiene la cosa nomás porque quiere tenerla. Eso es lo que valida la acción reivindicatoria. En cambio, acá en el ejemplo, no es acción reivindicatoria, porque el arrendatario está justificando el por qué tiene la cosa y por qué no se la pueden quitar. Porque él como tercero tiene derecho a la tenencia de la cosa. Porque se entendió que tácitamente se habían extendido los efectos del arrendamiento. Entonces no pueden quitársela a través de una acción reivindicatoria. Porque él no está afectando en el fondo los derechos del dueño. Si el dueño le dio a él facultades para la tenencia de la cosa y su uso, y su goce, si es arrendamiento. Entiendo, gracias. Uh-huh. Siempre la acción reivindicatoria procede cuando se están vulnerando los derechos del dueño, es decir, cuando el tercero no tiene facultades para tener la cosa, entró en posesión de ella, ¿no? Y yo como dueño le puedo decir, oye, entrégame la cosa, devuélveme la cosa porque es mía y tú no tienes derecho a tener la cosa. Esa es acción reivindicatoria. Acá no procede. Bien. Segundo requisito. Sabemos que el primer requisito es que la voluntad deba manifestarse. Primer requisito, que la voluntad deba manifestarse. Segundo requisito, la voluntad debe ser seria. ¿Cuándo se entiende que la voluntad es seria? Cuando primero persigue un fin reconocido por el derecho. Es decir, la voluntad se está manifestando para producir un fin lícito. Un fin reconocido o amparado por el derecho. Estamos actuando conforme a ley. Esa manifestación busca generar efectos acorde a ley. Y se entiende que es seria. Y además, se entiende que es seria cuando esta voluntad busca producir efectos jurídicos y emana esta voluntad, esta manifestación de voluntad, emana de una persona capaz. Entonces son tres aspectos. Tres aspectos que logran seriedad en la voluntad. Voluntad que ya sabemos que se manifestó. Lo primero, entonces, haciéndoles un recuento, una unión de estos requisitos, nos vamos primero al aspecto superficial, a cómo se materializa. Lo primero es que la voluntad debe manifestarse, cómo aparece en el fondo, cómo se ve. Sabemos que debe manifestarse. Ya sabemos que puede ser expresa o tácita, hablamos también del silencio. Ahora, la seriedad está apuntando al contenido de esa voluntad. Ya sabemos que se ve, debe verse, ¿ya?, de manera expresa o tácita, o a través del silencio en esos casos, ¿ya? Pero ahora lo que estamos analizando con la seriedad en la voluntad es su interior. ¿Qué es lo que contiene esa voluntad manifestada? Lo primero que debe contener es licitud, conforme a ley. Lo segundo que debe contener es que debe estar orientada a la producción de efectos jurídicos. Nacimiento, modificación, extinción, transferencia, transmisión de derechos y obligaciones. Debe estar orientada a la producción de efectos jurídicos
Y además quien la emite esa voluntad, quien la manifestó, debe ser capaz. Y aquí me detengo. ¿Qué tipos de capacidad conocen ustedes? Mayor de edad. No tener demencia. ¿Ya? Pero tienen nombres técnicos. Felipe. De ejercicio. Bien. De goce y de ejercicio. Perfecto, perfecto ambos. De goce y de ejercicio. ¿En qué consiste la capacidad de goce? Es La aquella que capacidad de tienen adquirir todas las personas. derechos. Claro, por el solo hecho Perdón, de ser ya persona. uno. Sí, quiere el compañero. La Compañero. capacidad de adquirir derechos. Ya, sí. La capacidad de goce me permite ser titular de derechos y obligaciones, ¿cierto? Por lo tanto, me permite la capacidad de goce adquirir derechos y obligaciones. Y esta nos pertenece a todos por el solo hecho de ser humanos y poseer dignidad, ¿cierto? Hay algunas incapacidades de goce particulares que, en consideración a ciertas cualidades del sujeto, le impiden celebrar ciertos actos, ¿ya? Pero son específicas esas incapacidades de goce. Por ejemplo, la incapacidad de goce que afecta a los cónyuges no separados judicialmente, que no pueden celebrar compra-venta entre ellos. Esa es una incapacidad de goce, porque les impide adquirir el derecho a celebrar compra-venta. Esa es incapacidad de goce específica. Y eso es la capacidad de goce, ser titular de derechos y obligaciones. Y todos la tenemos, ¿no? Salvo estas excepciones que les acabo de señalar. Pero acá se refiere al otro tipo de capacidad, no a la capacidad de goce que todos la tenemos, entonces todos cumpliríamos con el requisito. No, acá se refiere a la capacidad de ejercicio. Para que yo pueda manifestar mi voluntad válidamente, para que mi voluntad se considere seria, yo debo ser capaz de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Es la aptitud para poder ejercer los derechos y obligaciones. Ya, falta la cola. Súper bien, pero le falta la mitad del concepto. Sin la autorización de ningún tercero. Exacto. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias, Kevin. La capacidad de ejercicio, lo que me permite a mí es poder actuar en la vida del derecho, ¿ya? Poder ejercer esos derechos y obligaciones que yo ya tengo, porque tengo capacidad de goce, ¿ya? Pero sin la intervención de nadie, por mí mismo, sin el ministerio o autorización de otro. Y eso es lo que le dará la seriedad a mi voluntad. Porque si yo no puedo obligarme válidamente, si yo no puedo disponer de mis derechos, ¿qué seriedad va a tener un acto jurídico que celebre yo? Si no va a producir efecto, si yo no puedo obligarme. Es esa la capacidad que da seriedad a la voluntad manifestada, la capacidad de ejercicio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Y eso es requisitos de la voluntad. Esos dos son los requisitos de la voluntad. Ya sabemos que primero la voluntad debe manifestarse. ¿Ya? Vimos todo lo referido a manifestación de voluntad, sea expreso tácita, también silencio. Y sabemos también que esa voluntad manifestada debe ser seria. ¿Ya? Sabemos cuándo también la voluntad se entiende que es seria. Debe ser lícita, orientada a producir efectos jurídicos y emitida por una persona con plena capacidad de ejercicio, para que pueda producir todos sus efectos. Ahora nos vamos con el consentimiento. Consentimiento también es parte del mismo requisito de existencia, como ya les había señalado, pero mirado desde el punto de vista del acto jurídico bilateral. Estudiamos nosotros la voluntad a partir del acto jurídico unilateral, una manifestación de voluntad. Cuando hablamos de la concurrencia de más sujetos, nos cambia la figura. Ahora ya no hablamos solo de una voluntad, ahora hablamos de consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es un acuerdo de voluntades.
Es decir, el consentimiento se forma a partir de dos voluntades, ¿no? Dos o más voluntades. Nace el consentimiento, entonces, desde actos jurídicos unilaterales que se unen. Este consentimiento está regulado en el Código de Comercio. Acá tenemos regulación legal. En el Código de Comercio se nos establecen cuáles son las normas que vienen a estructurar el funcionamiento de esta figura, que es el consentimiento. Acá se lo puse. Desde el artículo 97 al 108 del Código de Comercio. Código de Comercio, para que no se confunda con Código Civil. Y los actos jurídicos unilaterales, ¿no?, o voluntades que unidas constituyen el consentimiento, ¿ya?, son la oferta y la aceptación. Así se llama, oferta y aceptación. Cuando la oferta y la aceptación se unen, nace el consentimiento. Es como, si lo llevamos a biología, ¿en qué se me ocurrió? Cuando el espermio y el óvulo se unen, nace el cigoto y se forma un humano, ¿cierto? Acá es lo mismo con el consentimiento. Cuando la oferta y la aceptación se unen, nace el consentimiento. ¿Ya? ¿Qué tenemos que analizar nosotros ahora? La oferta por un lado y la aceptación por el otro, porque cada uno debe cumplir sus requisitos. Vamos con la oferta. Siempre la oferta es primero. La oferta entonces viene a ser como el óvulo, porque está ahí. Ahí está. Lo que necesitamos primero es como la fuente, la base. La oferta puede definirse, no es concepto legal, es doctrinario. Lo que hace el Código de Comercio es establecer reglas generales, pero no define, ¿ya? También desarrolla un poco lo que son los requisitos, ¿ya?, pero no tenemos una regulación tan estructurada. Se preocupa más bien de los efectos que estas producen. Ahora sí. La oferta entonces puede definirse como un acto jurídico unilateral, y acá estos tres son los elementos del concepto. Lo que no puede faltar para definir la oferta. Acto jurídico unilateral, por el cual una parte propone a otra, el oferente, una parte propone a otra, la celebración de un acto jurídico o convención de forma tal que solo falte, para su perfeccionamiento la aceptación del destinatario de la oferta o propuesta. Repito, acto jurídico unilateral mediante el cual una parte, también llamada oferente, propone a otra la celebración de un acto jurídico o convención de forma tal que solo falte para su perfeccionamiento la aceptación del destinatario de la oferta. El destinatario de la oferta en el fondo viene después a constituirse en aceptante. Y esos son los tres elementos del concepto que les acabo de mencionar. Eso es lo que sí o sí debe llevar la oferta. Naturaleza jurídica, se trata de un acto jurídico unilateral, que requiere de una voluntad para perfeccionarse, la voluntad del oferente. ¿Cuál es el contenido de este acto jurídico unilateral?
la proposición de celebración de un acto jurídico o convención. Acto jurídico bilateral. Por eso hablamos de convención, son actos jurídicos bilaterales. Si uno se lo está proponiendo al otro, obviamente que nos lleva a un acto jurídico bilateral. El consentimiento siempre, siempre va de la mano con acto jurídico bilateral. Puede dar lugar a un contrato unilateral o bilateral, pero siempre la base va a ser acto jurídico bilateral, o convención. Y se propone de tal forma la celebración del acto que solo falta la aceptación del destinatario, futuro aceptante. Hasta ahí, ¿dudas? ¿Nada? Ya. Requisitos de la oferta. Ya sabemos en qué consiste. ¿Cuáles son sus requisitos? Primero, la oferta debe ser completa. Segundo, la oferta debe ser seria. Y tercero, la oferta debe manifestarse. Esto no tiene ninguna dificultad. Nosotros ya sabemos cuándo se entiende ser seria, ¿cierto? Aplica lo mismo en cuanto a aspectos de seriedad que vimos en la voluntad. Es lo mismo, lo mismo. Fin lícito, emitido por persona capaz, destinado a producir efectos jurídicos. Y se entiende que la oferta es seria. Manifestación, expresa o tácita, silencio. En las mismas circunstancias, cuando la ley, las partes o el juez, silencio circunstancial. Lo mismo. Cuando se entiende que la oferta es completa, lo mismo que señalaba su concepto. Se propone la celebración del acto de forma tal que solo falta la aceptación del destinatario para perfeccionar el acto. Va a ser completa entonces cuando contiene esta oferta, contiene todos los requisitos, ¿ya? Contiene o manifiesta, ¿ya? Todos los requisitos de existencia del acto. ¿Ya? Señala cuál es el objeto, cuál es la causa, ¿ya? Eventualmente cumple con las solemnidades, si no las solemnidades después se cumplen por las partes, porque se entiende que la solemnidad viene a formar parte del consentimiento, de la aceptación. ¿Ya? Se entiende por parte de la doctrina, creo que esto se los había mencionado, es que el cumplimiento de la solemnidad lo que hace es manifestar voluntad. Entonces puede que todavía no se cumpla la solemnidad, sino que la cumplan cuando el destinatario de la oferta acepte, ¿ya? Y van y firman la escritura pública, qué sé yo, y ahí se manifiesta la voluntad. ¿Ya? Pero la oferta sí o sí debe señalar objeto, causa e intención de celebrar el acto. ¿Ya? Y decir de qué acto se trata, obviamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Clarito hasta ahí? Bien. Vamos con la clasificación de la oferta. ¿Cómo se puede clasificar la oferta? Primero, la oferta puede ser expresa o tácita. Solo dos criterios, ¿eh? Hay varios, hay un montón de criterios para clasificar la oferta porque son doctrinarias, pero nosotros nos vamos a las más generales. Ya lo preciso, lo que necesitamos para entender esta figura. ¿Ya? Oferta entonces puede ser expresa o tácita, ¿ya? Vinculado con la forma de manifestarla. Expresa, manifestada en términos explícitos, ¿ya? Por vía escrita u oral. Tácita, mediante comportamientos inequívocos y concluyentes. Lo mismo que a propósito de la voluntad. Mediante conductas o comportamientos inequívocos y concluyentes. Segundo criterio, dirigida a persona determinada o indeterminada.
La oferta se dirige a persona determinada cuando está vinculada con un destinatario específico. La oferta se hizo para un destinatario específico. Y eso está vinculado, produce un efecto especial. Produce un efecto especial. La oferta dirigida a una persona determinada. Miren, les voy a proyectar acá para que lo veamos todos. Les estoy proyectando el Código de Comercio, ¿cierto? ¿Ven el artículo 105? Sí, profe, se ve. Estupendo. Miren, este efecto del 105 del Código de Comercio es el que producen las ofertas dirigidas a personas determinadas. ¿Ya? Es decir, el destinatario de la oferta es ese. ¿Ya? Miren, dice el inciso primero, que es el general, dice, las ofertas indeterminadas, que son aquellas que ustedes deducirán que no se dirigen a un destinatario específico, ¿ya? Sino que a todo el mundo, al público en general. Dicen, las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos o en cualquier otra especie de anuncio impreso no son obligatorias para el que las hace. Es decir, las ofertas dirigidas a un destinatario indeterminado, publicaciones en los diarios, qué sé yo, un afiche afuera de un local, 50% de rebaja, liquidación hasta agotar stock, venga a comprar. Esas son ofertas dirigidas a personas indeterminadas. Y esas no son obligatorias, no producen ningún tipo de efecto ni obligación para el oferente. Si quiere él, saque el aviso, si quiere, aumenta el descuento, cuando quiera, no, ninguna obligación, ninguna responsabilidad. Él hace lo que quiere. A diferencia de lo que pasa cuando la oferta se dirige a un destinatario determinado, a un destinatario específico. Inciso segundo del 105. Dirigidos los anuncios a personas determinadas, llevan siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos, de que no hayan sufrido alteración en su precio, ni de que existan en el domicilio del oferente, y ahí de que existan en el domicilio del oferente. ¿Qué significa esto? Cuando el oferente realiza una oferta a destinatario específico, se obliga implícitamente, aunque no lo digan, ¿ya? Condición implícita de la naturaleza. ¿Ya? Es un elemento de la naturaleza envuelto en todas las ofertas realizadas a sujeto determinado. La obligación que asume el oferente de no vender la cosa, no puede venderla, no enajenar los efectos ofrecidos, no puede enajenarla a otro, se obliga a esperar respuesta. Tampoco puede modificar el precio, debe mantener las bases. Y debe mantener la cosa en su domicilio. No puede sacarla a su domicilio, porque fue ahí donde se entiende que se hizo la oferta y donde se va a perfeccionar el acto, si el destinatario de la oferta, destinatario específico, acepta. Son 3 obligaciones que asume el oferente cuando realiza una oferta a destinatario específico. Se obliga a no enajenar la cosa, el objeto que está ofreciendo, se obliga a no alterar el precio, mantener las bases de la oferta, y también se obliga a mantener la cosa en su domicilio, entendiendo como domicilio no la casa, sino que el lugar de competencia del tribunal. Puede ser comuna o agrupación de comunas, qué sé yo, pero no puede sacarlo de ese territorio. Ahí tiene que mantenerse la cosa. ¿Se entiende? ¿Clarito hasta ahí?
Sí, tiene que esperar a que se la compren. ¿Y qué pasa si el comprador no le quiere comprar después? ¿Paga una multa el comprador? No, se espera en el fondo que responda el destinatario de la oferta, ¿ya? Normalmente se le da un plazo. Y ahora vamos a ver, cuando analicemos la aceptación, vamos a ver que esa aceptación está sujeta a ciertos plazos, ¿ya? Que es en el fondo el tiempo durante el cual se mantienen vigentes estas obligaciones del oferente. Buena pregunta, muy buena pregunta, ¿ya? Porque tampoco podemos dejar al oferente ahí en la incertidumbre de que hasta cuándo va a tener que esperar, ¿ya? Junto con los requisitos de la aceptación, vamos a ver eso. ¿Hasta cuándo está obligado? ¿Hasta cuándo se mantienen vigentes estas obligaciones del 105 del Código de Comercio? Vamos entonces ahora con la aceptación. Nos queda un poquito de tiempo, nos vamos a pasar un poquito de los 40 minutos, pero para que cerremos estos contenidos, ¿ya? Y no quedemos en la incertidumbre de pobre oferente. Concepto de aceptación. La aceptación también es un acto jurídico unilateral, mediante el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Esa es la aceptación. Es un acto jurídico unilateral, mediante el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Clasificaciones. Vamos a ver primero las clasificaciones para que después entendamos en su totalidad los requisitos. Clasificaciones de la aceptación. Bueno, ya sabemos que esta es más simple que la oferta. Para definirla, siempre primero su naturaleza jurídica. También se trata de un acto jurídico unilateral, la manifestación de voluntad de una sola parte. Y el objeto final de la aceptación es manifestar la conformidad con la oferta, ¿ya? Por parte del destinatario de ella. ¿Ya? Cuando la aceptación se genera, hablamos de aceptante, ¿ya? Oferente y aceptante. Ya no hablamos de oferente y destinatario de la oferta. ¿Ya? Aceptó, aceptante. Clasificaciones de la aceptación, entonces. La aceptación también puede ser expresa o tácita. Mismos criterios que manifestación de voluntad y manifestación de oferta. Va a ser expresa cuando se realiza en términos explícitos, vía oral o escrita. Va a ser tácita cuando se traduce en la ejecución de comportamientos inequívocos y concluyentes. Aceptación. Segundo criterio de clasificación, pura y simple o condicionada. Ya, esta es más importante. Esta es clasificación solo de la aceptación. La aceptación entonces puede ser expresa o tácita, o puede ser pura y simple o condicionada. La aceptación pura y simple es aquella en la que el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella en los mismos términos en los que se planteó. Le dice, sí acepto, nada más que eso. Acepta la oferta por completo, tal y cual se la manifestaron a él, ¿ya? Acepta el objeto, acepta el precio, el lugar de entrega, todo tal cual. Esa es pura y simple. Y esa es la que perfecciona el acto jurídico unilateral y forma el consentimiento. Por otro lado, tenemos la aceptación condicionada. La aceptación condicionada, o condicional también, es aquella en la cual el destinatario de la oferta propone un cambio
respecto de las bases de la oferta inicial, propone un cambio, o se pronuncia solo sobre parte de ella, acepta la mitad nomás. O dice ya, sí la acepto, pero te ofrezco tanto, no acepto el precio, te ofrezco tanto. O modifica el lugar de entrega, o dice ya, te acepto el precio, pero quiero esto adicional. Propone un cambio, es la oferta condicional o condicional. Y cuando nos encontramos frente a esta figura, el artículo 102 del Código de Comercio nos señala que la aceptación condicional se considera como una nueva propuesta. Cuando el destinatario de la oferta acepta condicionalmente, se transforma automáticamente en oferente. No se nos perfecciona el consentimiento. Se nos cambian los roles, porque se entiende que la aceptación condicional es una nueva oferta. Se considera como una propuesta. Y el destinatario pasa a ser oferente. Y el oferente pasa a ser destinatario de la nueva oferta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, genial. Ahora miren, el 103 nos dejan claro expresamente que tanto la tácita como la expresa, aceptación tácita expresa, producen los mismos efectos. Lo mismo que la oferta, lo mismo que la voluntad en principio, voluntad expresa o tácita, oferta expresa o tácita, producen los mismos efectos. Aceptación expresa o tácita, los mismos efectos también. ¿Ya? Salvo norma expresa que señale lo contrario. Ahora, ya como lo último que veremos hoy, ¿cuáles son los requisitos de esta aceptación? Requisitos de la aceptación. Primer requisito, que la aceptación se manifieste. Ya sabemos que se puede manifestar, miren, acá tengo los requisitos. Ya sabemos que se puede manifestar de manera expresa o tácita. Mismos efectos. Segundo requisito, que la aceptación se realice en tiempo oportuno. Que se realice en tiempo oportuno esta aceptación. ¿Cuándo se entiende en tiempo oportuno? Dentro de plazo, obviamente. Y estos plazos también se encuentran regulados en el Código de Comercio. Pero hay que hacer una distinción acá. Primero, siempre en esta materia, como ustedes ya lo saben, estamos a la voluntad de las partes. Siempre estamos acá a la voluntad de las partes. Entonces, para saber primero el plazo, vamos a analizar lo que las partes pactaron. Quizá el oferente fijó un plazo y nos estamos a ese plazo. El aceptante, el destinatario de la oferta, perdón, el destinatario de la oferta ya sabe que tiene determinado lapso de tiempo para pronunciarse. Pero si nada dice, si el oferente no puso plazo, no dijo nada, nos vamos a las normas del Código de Comercio. Artículos 97, 98 del Código de Comercio. Y hay que distinguir si la oferta se materializó de manera oral o escrita. Ya sabemos que las ofertas tácitas que se dirigen a personas indeterminadas no obligan al oferente, por lo tanto él no tiene plazo, puede hacer lo que quiera. Cuando la oferta no se le puso plazo, estamos aquí analizando las normas legales, y se realizó de forma verbal,
directamente al destinatario de la oferta. Se le dijo, oye, te propongo celebrar tal acto. El destinatario de la oferta va a tener que pronunciarse en el acto, inmediatamente una vez que se le propone la celebración de este acto jurídico, de esta convención. Esto lo señala el artículo 97. Dice, para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirige. Y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. Es decir, oferta realizada de manera verbal debe aceptarse en el acto por el destinatario de la oferta. No hay más plazo. Es ahora o nunca. Y eso también podría aplicarse, si ustedes quieren darle un grado de certeza a la tácita, en la propuesta realizada tácitamente, porque la propuesta realizada tácitamente en el fondo es un aviso que se publica en un periódico, o un cartelito fuera del negocio, qué sé yo, dirigida siempre a persona indeterminada. Yo cuando la vi, inmediatamente tengo que dirigirme al oferente. ¿Ya? Si no, él puede sacarla en cualquier momento y puede perder su vigencia. ¿Ya? No hay plazo. Ahora, si la propuesta se realizó de manera escrita, hay que volver a hacer una distinción ahí. Según los domicilios del oferente y del destinatario de la oferta. El 98 lo señala, dice, artículo 98. La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de 24 horas, desde que se realiza, y 24 horas si la persona a quien se ha dirigido residiere en el mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso. Acá cuando nos referimos a residir en el mismo lugar, ¿ya? Nos referimos, al igual que como se lo señalé delante, nos referimos al territorio de competencia de los tribunales, ¿ya? Comuna o agrupación de comunas, no en la misma casa, ¿ya? Muy estrictos. Lo que se refiere a si residen en la misma comuna o agrupación de comunas donde un tribunal tiene competencia, donde un mismo tribunal tiene competencia. Si viven en la misma comuna o agrupación de comunas, el destinatario de la oferta tiene 24 horas para aceptar. Si viven en comunas con competencias de tribunales distintos, se entiende que el plazo es a la vuelta de correo. A vuelta de correo. Ustedes tienen que considerar que estas normas son muy antiguas, ¿no? Muy antiguas. Entonces estos plazos quedan a criterio del juez. La vuelta de correo ya es un plazo que queda a la discrecionalidad del juez, ¿no? Considerando los tiempos de demora que tiene Correos de Chile para remitir una carta según las distancias de los domicilios. Profe, ¿no puede ser a la vuelta de un correo electrónico? Que igual uno a veces no los ve y se demora 2 días en responderlo. Es que Puede ser genera más igual, ¿no? incertidumbre. Genera más incertidumbre porque se entiende que el correo electrónico se recibe en el momento en que se envía, inmediatamente. Pero hay una plataforma que te permite ver si la persona vio el correo, cuando lo vio, a qué hora y todo eso. En ese caso necesitaríamos norma expresa que señalara que se debe utilizar tal plataforma y que se entiende que se recibió cuando la aplicación indica, ¿me entienden? Necesitaríamos norma expresa que se refiriera a correo electrónico. Porque en principio cuando yo mando el correo es como un mensaje de texto en el fondo. A menos que la ley, como le indico, le diera validez a esa figura que indica usted que permite saber cuándo el otro lo leyó, porque como estamos ahora en silencio, se entiende que se refiere a correos de estos correos cartas. Cuando pasan estos plazos, cuando transcurren estos plazos, se entiende que
la propuesta nunca se hizo. Transcurrido este plazo de 24 horas o a la vuelta de correo, plazo prudencial, se entiende que la oferta nunca se hizo, por lo tanto, si transcurrido ese plazo, el destinatario de la oferta acepta, es como que estuviera aceptando nada, porque la oferta ya murió, ¿ya? Deja de producir efecto. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, y concordante con lo que vimos nosotros hace unos minutos atrás, respecto de las ofertas dirigidas a persona determinada, el oferente está obligado a comentarle, a informarle al destinatario de la oferta que su aceptación fue extemporánea, ya que ya transcurrió el plazo, tiene que señalarle que la aceptación ya no produce ningún efecto porque el plazo ya pasó. Si no, va a tener que indemnizarlo, porque recuerden que el oferente tenía ciertas obligaciones, a no cambiar el precio, ¿ya? A no enajenar la cosa y a no sacarla del territorio jurisdiccional. Entonces, cuando transcurren estos plazos, el oferente debe señalarle, si el destinatario se pronuncia posteriormente, debe señalarle al destinatario: señor destinatario, su oferta ya no produce ningún efecto porque el plazo transcurrió. ¿Marina? Profesora, ¿y eso es solo para los bienes inmuebles? No, es para todo tipo de oferta, de ejecución de cualquier tipo de acto, muebles o inmuebles. Sí, independiente del objeto y del tipo de convención que se busque celebrar. Sí, es aplicación amplia, en el fondo, la ley no distingue. Ya, bien. Y por último, ya para ir cerrando por hoy, necesitamos que la aceptación, además, como tercer requisito, sea pura y simple, es decir, que se manifieste la aceptación en los mismos términos en los que se realizó la oferta, ¿ya? No condicionada. No condicionada. Ay, les estoy compartiendo el PPT, ¿cierto? Sí, profe. Ya, genial. Y cuarto requisito, que la oferta se encuentre vigente, ¿ya? Mientras la oferta se encuentre vigente. Causales de pérdida de vigencia de la oferta, y esto lo vamos a dejar enunciado nomás y los libero. Causales de pérdida de vigencia, primero la retractación, ¿ya? Que la vamos a ver en la próxima clase, la retractación, que viene a ser, se los menciono solamente, el arrepentimiento del oferente. La retractación. La muerte del oferente, o la incapacidad legal sobreviniente. Por esos tres motivos, la oferta pierde vigencia. Por retractarse el oferente, por morir el oferente, los herederos no están obligados a mantener la oferta, o por incapacidad legal sobreviniente. Lo declararon interdicto, cayó en demencia, qué sé yo. Y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a quedar ahí. ¿Qué nos corresponde ver ahora? La retractación. Pero quiero que la veamos con calma, porque igual es una figura importante. Y eso. ¿Dudas, consultas de lo que vimos hoy? Avanzamos harto. ¿Clarito? Sí, profe. Ya, maravilla. Sí. Me despido entonces, nos vemos el jueves. Cuando pasemos a ver los vicios del consentimiento, les voy a subir ahora el otro PPT. Cuando pasemos a ver los vicios del consentimiento, vamos a hacer tareas, ¿ya? Ejercicios aplicados. Pero es importante tener esto clarito primero, esta es como la parte teórica. Ya después vamos a pasar a manos a la obra. Eso, me despido, que estén muy bien, cuídense mucho, repasen, estudien,